Presentamos, reconociendo quién es nuestro Señor. Tu misericordia, Señor, llevándote todo lo que nos puede estar afligiendo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido allí donde está Camila con los niños, que vengan, envíes tus ángeles, Señor, ángeles guerreros, guardianes, protectores, Señor mío. Que sea tu mano de poder, Señor mío, guardándolos, Señor, trayendo paz, trayendo protección, Señor, para que ellos puedan estar, Señor mío, en un lugar, Señor, donde tu presencia se manifiesta, siendo libres de todo tormento, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por Carmen, Señor, por todo malestar que ella está teniendo en esta hora, Padre amado, que sea pasajero, Señor, que sea tu mano también de poder, trayendo sanidad. Y fortalezcas a Álvaro, Señor, allí donde está acompañando a su compañero de trabajo tras ese accidente, Señor mío. Ponemos la vida de este joven, que no sabemos su nombre, Padre, pero lo presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que todo lo que pueda estar afectándole, Padre amado, tú tienes el control, Señor mío, se revierta, Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor mío, sobre ese joven, Señor. Pon tu mano en su cabeza, en todo su cuerpo, Señor. Pedimos a ti, porque tú lo libres toda consecuencia que pueda haber en él, Señor, por ese accidente. En el nombre de Jesús, fortalece a Álvaro, Señor, y transforma esta situación, Señor mío, al presentarla delante de ti, Señor mío. Es que venimos confiados, Señor, al presentarte a los niños, al presentarte la salud de Carmen, al presentarte a Álvaro y a Camila, al presentarte a Óscar, a todos, Señor mío, los que siempre están, Señor mío, recibiendo de tu palabra, congregan con nosotros, Padre. Los presentamos porque tú, Señor, tú eres el que hace, porque en ti confiamos, Señor. Y si nosotros venimos a ti confiados y te ponemos las situaciones delante de ti, sabemos que tú vas a obrar. Ahora es tuya, Señor mío. Es tuya la situación presentada, una a una, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda de nuestros hijos, guarda de todo aquello, Señor mío, que nos rodea. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te doy gracias y te pido que tu Espíritu Santo precioso esté aquí, ahora, en medio de cada uno de nosotros, en los hogares, Señor, donde se va a recibir la palabra. Esté trayendo paz, esté trayendo, Señor mío, libertad. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y revelación, Señor, de lo que tú quieres hablar a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Es uno del cuarto Evangelio, capítulo 1, versículo 12 y 13. Vamos a comenzar con esta palabra y vamos a compartir lo que el Señor hoy quiere transmitirnos, ¿sí? Quiere enseñarnos, quiere manifestarse en nuestra vida. Dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo voy a leer de vuelta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Acá está hablando de todos aquellos, dice la palabra, que creen en Jesús como el Hijo de Dios. Por creer en el nombre de Jesús, por creer en quién es Él, nosotros tenemos la potestad, el poder. Somos hechos hijos de Dios y no engendrados, dice la palabra, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí la palabra está hablando de ti y de mí, ¿sí?
la palabra está hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Que tomó nuestro lugar en esa cruz y ahí se hizo, digamos, maldición por nosotros, ¿sí? Para que nosotros fuéramos salvos, ¿eh? Entonces, a la luz de esta palabra, oraba en este día, y en un momento hablaba con el Señor y le decía: Señor, yo como persona, Viviana, yo soy mamá, soy madre, fui esposa, hoy soy abuela, ¿verdad? Entonces entendía que para diferentes personas hay una parte de nosotros, ¿verdad?, que funciona de acuerdo a esa posición que tenemos, ¿no? Cada uno de ustedes, así como yo, es en parte de su persona es madre, parte de su persona es esposo, parte de su persona es padre, y eso va haciendo en nosotros que ese integrar de diferentes posiciones y funciones en las cuales hemos transitado y transitado. Yo como mamá concebí por la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, por la voluntad de Dios, yo sé, a 2 hijos, Agustín y Victoria. Y como mamá funcioné durante determinado tiempo de una manera. También fui esposa y funcioné como tal. Hoy soy abuela y como abuela de nietos que son pequeños funciono de una manera, y cuando sean más grandes funcionaré de otra forma. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Cada una de estas posiciones que te nombré, que vos también como persona tenés y funcionás, tienen cambios, ¿verdad? Hoy como padres nosotros no funcionamos igual que como lo hacíamos antes, ¿tá? Cuando eran nuestros hijos pequeños. Entonces iba entendiendo que esas diferentes posiciones con sus funciones que van cambiando, forman parte, integran nuestra vida. Y somos muchas veces conocidos como la mamá, o el papá, o la abuela, o la tía de... Pero esas partes van integrando nuestra persona. Mirá lo que te voy a llevar, que me hizo entender el Señor. Hay una posición que nunca cambia, y es la función que tenemos en la posición de hijos de Dios. Nosotros estamos integrados por todas estas posiciones o funciones o lo que hemos sido y somos en nuestra vida. Pero integralmente mi identidad, por encima de todas esas partes que me integran como ser humano, yo sentía eso. Mi vida está formada porque he sido mamá, he sido esposa, he sido todo lo que cada uno de nosotros haya sido, pero sobre todas las cosas me hacía entender el Señor cuál era mi identidad. Mi identidad es la de hijo de Dios. Por eso te compartía esta palabra. Entonces, fulano es padre, es hijo, es un profesor, pero su identidad es de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos hechos por creer en Jesús. Tenemos esa potestad. Te voy a leer la palabra que está en Romanos 8:14. Vamos a leer unos cuantos pasajecitos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Hay una posición, me hacía entender el Señor, o sea, hay una identidad. Vos seas padre, madre, ante todo eso tu identidad es la de hijo de Dios, y como tal, y mi identidad, y como tal, nosotros debemos darnos a conocer, debemos ser conocidos como tales.
Y esa identidad que nos ha sido dada por nuestra fe y obediencia, tiene que manifestarse en tu vida y en la mía. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, como hijos de Dios, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos sido adoptados por Dios, en Jesucristo, por nuestra fe en Jesús. Dice, el Espíritu mismo, el versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice en el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que dice en Gálatas. Voy a ir al libro de Gálatas ahora y te voy a leer lo que dice en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 26 y 27. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 3, 26, 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todo el que cree en Cristo Jesús es hijo de Dios. Acá hay algo muy claro a traer, una reseña. Creación de Dios, todos, pero hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios por nuestra fe en Cristo Jesús. Y mira lo que sigue diciendo en el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Acá lo que está diciendo es que por nuestra fe, como decíamos recién en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, todos aquellos que le reconocemos a Jesús como Señor y Salvador y como Hijo de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y aquí estamos hablando de la doctrina del bautismo. Aquí está hablando de el bautismo, decíamos el otro día, significa inmersión, sumergirnos. Y aquí está hablando de cuando hablamos de bautismo, hablamos de muerte. Yo lo tenía por acá, que lo había estado leyendo, muerte, sepultura y resurrección. Eso significa que nuestra identidad es transformada, porque morimos a nuestra vieja naturaleza, sepultada en nuestra antigua naturaleza, y resucitamos a nuestra nueva vida en Cristo. Por eso decíamos allí en Juan que no somos engendrados ni sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios, porque Dios quiso que así fuera hecho en nosotros. Te voy a leer más abajo en Gálatas 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos entendiendo entonces que tenemos una identidad que no puede estar ¿cómo se dice en nosotros? Como disipada, como no tenerla bien en claro. Yo tengo que saber quién soy. Yo tengo que conocer cuál es mi verdadero valor. Y entendía eso, que
dejamos de funcionar en las diferentes posiciones en que tuvimos en nuestra vida, de la misma manera, no dejamos de ser mamás, no dejamos de ser papá, no dejamos de ser hijos, pero sí de funcionar como funcionábamos cuando éramos hijos chicos, funcionábamos de una manera, ¿verdad? Entonces, pero como todo es eso, que esas posiciones integran mi identidad. Yo sobre todas esas cosas, integralmente, soy una hija de Dios. Mi valor, mi verdadero valor, el que dice lo que yo soy, que soy linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De eso dice la palabra de Dios, de vos y de mí. Entonces, sigo leyendo lo que te estaba leyendo en Gálatas 4:5. Dice, hablábamos de que recibiésemos la adopción de hijos, por cuanto entonces, ¿no? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Lo que leíamos en Romanos recién, 8, 14, 15, recién estábamos leyendo allí. El espíritu de Dios envió a nuestros corazones, al tuyo y al mío, el espíritu de su Hijo. Acá dice su Hijo, Hijo con mayúscula. El espíritu de Jesús fue enviado a vos y a mí, el cual clama Abba Padre, que esto traducido es papito, algo así, ¿no, Agus? Cuando decimos Abba Padre, estamos diciéndole Padre querido, papito mío, a Dios. Versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Antes éramos esclavos. Como decía allí en Romanos, decía, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, estábamos en temor antes. Nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, que nos hace hijos, espíritu de adopción. Y somos herederos de Dios y coherederos junto con Jesucristo. Esa es tu identidad, esa es mi identidad. Y así debemos nosotros caminar y andar en esta vida. También dice acá, heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo, versículo 7, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tú y yo somos hijos de Dios. Y Él quiere recordarnos hoy, a ti y a mí, tú y mi verdadera identidad. Y que andemos y vivamos como tales, testificando de Él. Primero para ti y para mí. Primero ser testigos nosotros de que somos hijos de Dios. Realmente Dios nos lo quiere recordar a nosotros para que andemos como tales. Y reconocer esto, nuestra identidad como hijos de Dios, fortalece nuestra confianza de que estamos en cualquier circunstancia que estemos atravesando, en cualquier dificultad, en medio de la que nos encontremos, fortalecidos en confianza y esperando en Él. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y Él es fiel a su palabra. Como hijos de Dios, nosotros entendemos entonces que somos guiados por el Espíritu Santo, nos decía aquí, ¿verdad? Los que son hijos son guiados por el Espíritu, decía en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, a través del bautismo que hablábamos en Gálatas 3, 26 y 27, nosotros somos adoptados como hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo de Dios para guía, ¿sí? Y para consuelo también de todo lo que nosotros podamos atravesar. Entonces, vamos entendiendo que ser hijo de Dios está implicando una relación
padre e hijo. Está implicando una relación íntima y amorosa con el Padre Celestial. Y es algo que nosotros recibimos por fe y por gracia. No es por nada humano, o sea, no es por mérito humano, no es porque vos y yo seamos mejores o peores. No. Es todo el tiempo la palabra de Dios que fue traída, habló de que por nuestra fe en Dios, por nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios, es que somos nosotros llamados, somos hechos hijos de Dios. Los que le recibieron y creyeron, nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Y hemos creído y testificamos de Él, estando aquí en esta hora, compartiendo de su palabra, predicándola, testificando tantas veces Carmen cuando comparte con otras mujeres y las invita a recibir el mensaje, a los talleres, o Agustín compartiendo, cada uno de nosotros que testifique a Dios. Esa habla de una relación íntima y amorosa de padre e hijo. Para decirle papito, Abba Padre, el Espíritu de Dios clama Abba Padre, el Espíritu que está en Jesús, el Espíritu que fue dado a su Hijo, dice acá. El Espíritu de su Hijo es el que clama Abba Padre. Y ese es el Espíritu que envió Dios a nuestros corazones. Entendemos entonces por qué hoy Dios viene a través de su palabra a decirnos que hay una identidad que viene a integrar todo eso. Te decía, somos integralmente hijos de Dios. ¿Por qué? Porque para distintas personas, para nuestros hijos somos mamá o papá. Para el esposo somos la esposa o para la esposa somos el esposo, aquellos que son varones, ¿verdad? Pero nuestra identidad, sobre todo eso, tiene que estar basada en aquel que me hace saber quién soy. El que me da el verdadero valor, el que dio su vida por cada uno de nosotros que creemos en Él. ¿Se entiende? No podemos andar sin nuestra identidad clara en nosotros, revelada. Hoy Dios viene a recordarnos a que se nos revele. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos andar de cualquier manera. Debemos testificar a Dios con nuestra vida. Y yo quiero seguirte leyendo allí en Romanos lo que sigue diciendo. Leímos hasta el 17 que decía que si somos hijos también somos herederos de Dios, que es nuestro Padre, como las herencias naturales, también las herencias espirituales, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sabemos que muchas veces las cosas no van a ser sencillas, porque así lo dice también la palabra, que es un camino angosto, que es estrecho. Dice en el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, Romanos 8:18, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, hoy te hablaba de la diferencia de creación y de hijo, y podemos hablar también de la creación en general, así como de la creación humana, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación tuya y mía, manifestación como hijos de Dios. Manifestación en la cual se tiene que ver tu bondad, se tiene que ver mi bondad, se tiene que ver eso que la voluntad de Dios debe ser manifiesta a través de nuestra
vida. Sigo. Porque la creación, versículo 20, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay muchos que están esperando que tú y yo nos manifestemos con nuestra verdadera identidad. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, y Espíritu con mayúscula, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Acá estamos viendo lo que decíamos hoy del padecer, el padecimiento, que decía, padecemos juntamente con Cristo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuevamente, los que son guiados por el Espíritu con mayúscula, estos son llamados hijos de Dios. Entonces, habla acá de que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hay una debilidad que nosotros debemos reconocer delante de Dios y seremos ayudados por el Espíritu de Dios que nos va a guiar. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando vos y yo, en esa intimidad, en ese reconocer a Dios como nuestro Padre, e ir a Él como hijos, entendiendo cuál es nuestra posición y cómo funcionamos en esa posición, en nuestra identidad, delante de Él, el Espíritu Santo de Dios, aún con gemidos, va a interceder por vos y por mí cuando no sepamos cómo orar ni qué orar. Pero en ese derramarnos, Él va a gemir, va a intervenir. Quizás aún no lo has vivido, pero si buscamos a Dios en lo íntimo, de esa manera que yo te decía, como hijo a su Padre, clamando, Abba Padre, papito mío, te necesito. Papito mío, necesito la revelación de tu presencia, de lo que tú dices que yo soy. Entonces el Espíritu de Dios intervendrá, intercederá, dice. Intercede por vos y por mí, con gemidos indecibles. Más, dice el 27, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu con mayúscula, pues conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, en lo íntimo con Él, nosotros seremos guiados a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. ¿Por qué? Porque Él va a interceder por vos y por mí, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Mas el que escudriña los corazones, el que escudriña tu corazón y el mío, sabe con qué intención, cuál es la intención del Espíritu cuando intercede por vos y por mí. Porque conforme a la voluntad de Dios, su Espíritu, conforme a su propia voluntad, intercede por los santos. Dios sabe de lo que vos y yo tenemos necesidad como hijos. Dios sabe como Padre lo que sus hijos necesitan. Aún los que aún no han venido, no han llegado a sus pies. Todo aquel que haya de llegar a los pies de Cristo, así sea. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Es precioso este capítulo de Romanos. Te voy a leer un poquito más para que cerrar con esto. Dice, más que vencedores, hay un subtítulo siguiendo en el versículo 28, y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que vos y yo vivamos y atravesamos ayudará a bien, porque aquel que nos hizo coherederos juntamente con Cristo, aquel que envió a su Hijo, como decía allí en Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de ley. Él sabe de lo que nosotros necesitamos y Él nos ha dado al Consolador, al Espíritu que estaba en Jesús. Esa es nuestra identidad. Integralmente, voy a hablar de mí, Viviana, mamá, abuela, todas esas posiciones integran lo que es Viviana para cada una de esas personas. Pero para mi Padre Celestial, mi identidad integrada por todas esas partes y momentos que hemos vivido cada uno de nosotros. El Señor me hizo pasar por cada momento de mi vida. Y sobre todas esas cosas entendía que tengo una identidad en la cual debo funcionar, que tengo que tener la claridad de qué me llamó Él a ser. Amén. Somos hijos de Dios. Si escuchan la alabanza y las adoraciones, hablan exactamente de lo que el Señor hace con nosotros. Y me guiaba el Espíritu a esas alabanzas. Fuimos adoptados como hijos. Somos hijos de Dios. Él abrió el mar para que nosotros pasáramos. Él nos hizo libre de la esclavitud. Él nos hizo libre, nos redimió, pagó con precio de sangre en la cruz. Nos compró. Entonces, nada de lo que diga el mundo puede afectarnos en nuestra verdadera identidad. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y para ir cerrando, vamos a leer en Primera de Juan un versículo. Primera de Juan 3, 2. Primera de Juan está antes de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro. Primera de Juan 2, 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 1. Tiene un subtítulo, dice Hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahí cita el versículo que yo te estaba leyendo, tiene una anotación, el que leímos hoy. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El que no ha conocido a Cristo no puede conocernos a nosotros con nuestra verdadera identidad aún. Amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Amén. Es necesario que tengamos, entendiendo cuál es nuestra identidad, que tengamos esa relación, te decía, íntima, implica una relación. Es por fe que somos llamados hijos de Dios
fe en creer en Cristo, no en cualquier cosa, sino por creer la fe en Cristo y de esa manera ser bautizados en Cristo, decía en Gálatas 3, 26, 27. Bautizados está hablando de muerte, sepultura y resurrección. Y revestidos, decía. Estáis, dice, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Que nos vean a nosotros y vean a Cristo. Que nos oigan a nosotros y oigan a Cristo. Yo te estoy transmitiendo un mensaje que hoy realmente ha manifestado previo a soltarse la palabra y aún durante de presentarse la palabra, comunicarse la palabra, predicarse esta palabra, ha provocado mucha resistencia en el entorno, ¿sabes? Uno espiritualmente puede discernir. Pidámosle al Señor ese discernimiento, ese conocerle más y más, porque nosotros estamos, dice acá, revestidos de Jesús, hijos de Dios. Amén. Esto viene a traer libertad, paz y a saber quién soy y cuál es mi verdadero valor. Hubo alguien que envió, un Dios todopoderoso, que envió a su Hijo unigénito, que tomó tu lugar y mi lugar, nos hizo parte de la familia de Dios por medio de la fe y del bautismo que hablábamos. Hemos sido hechos nuevas criaturas. La creación aguarda la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Que tu identidad y mi identidad se manifiesten a través del vínculo, de la intimidad que nosotros tengamos con el Señor e impacte vidas y transforme hogares, sociedades, todo lo que el Señor quiere hacer a través de los hijos, de sus hijos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, yo te pido guía, fortaleza para cada uno de nosotros, porque todo quiere venir, Señor mío, a robarnos nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. Es lo que dice tu palabra. Hoy ha sido compartida tu palabra, tu verdad, Señor. Lo que realmente hace que nuestra vida sea la que es hoy, Señor. Nosotros sabemos de dónde nos sacaste. Nosotros sabemos, Señor mío, de cada situación de la cual tú nos libras. En medio de las dificultades, mi confianza, Señor mío, mi esperanza está puesta en ti, en mi Padre Todopoderoso. Abba, Padre, trae, Señor mío, nuevas fuerzas, trae, Señor mío, revelación, discernimiento. Toma el control de todo aquello, Señor mío, que quiera venir a acecharnos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy reconocemos que dependemos de ti. Hoy reconocemos una vez más, Señor, que nos distraemos, Señor, y oímos y creemos las mentiras que el mundo nos habla. Ya no somos parte de este mundo, Señor mío. Somos representantes del reino de Dios y como tales debemos andar y vivir. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y clamo a ti porque seamos conocidos por nuestra verdadera identidad en donde estemos, Señor. En donde estemos, así como fuimos conocidos como la mamá, la abuela, la esposa, el tío, la hija, el hijo, el padre. Que seamos conocidos y digan, esta es un verdadero hijo de Dios. Para tu gloria, Señor, para que seas tú, Señor, el que se glorifique en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús.
seremos juntamente glorificados con ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor mío, por nuestra heredad en ti y por ser coherederos juntamente con Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.